Hola querida comunidad, el Evangelio que vamos a meditar el día de hoy es el Evangelio de San Lucas. Lo tomamos del capítulo 7 del versículo 1 al 10. Dice así: En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había ahí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaban cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Si le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean ustedes, Jesús entra a Cafarnaúm y es ahí donde encuentra un oficial romano que está pidiendo, no por él mismo, sino por intercesores. ¿Qué les quiero decir con eso? Ya pareciera que hay cierta fe en esta persona. No conoce lo que dice la Sagrada Escritura sobre el Mesías. No conoce sobre lo que ya está escrito, pero alcanza a escuchar que hay alguien que realiza milagros, que hay alguien que está realizando cosas extraordinarias. Y entonces, ¿a quién se acerca? A los que lo conocen. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando nosotros tomamos a los santos como intercesores, nos acercamos como este centurión. A veces no tenemos la fe suficiente y a veces ni siquiera conocemos a Jesús. ¿Quiénes lo conocen? Aquellos que convivieron con Él, aquellos que tuvieron una relación íntima con Jesús, son los que lo conocen. Y por eso nosotros también pedimos la intercesión de los santos, esos amigos íntimos de Jesús que le piden a Él que nos conceda aquello que estamos necesitando. En el caso de este día, se acercan a aquellos que conocen a Jesús y los que conocen a Jesús le ruegan por aquel que dicen que es muy bueno con ellos, que les ha construido una sinagoga. Otra aplicación que hago aquí: el construir la sinagoga o el aportar algo para que la fe de aquellos crezca o se fundamente, entonces quiere decir que este hombre ya está pensando, alcanza a descubrir que en ese lugar, la sinagoga, hay algo que él no alcanza a comprender, sin embargo que quisiera conocer. Y entonces les pide a aquellos, o les ayuda a aquellos a construir ese lugar. No es otra cosa sino cuando una persona no conoce a Dios y que sabe que entra a una iglesia y puede encontrar la paz, puede encontrar la tranquilidad. Es alguien que está buscando a Dios y que ya alcanza a percibir esta presencia. Lo mismo pasa con este hombre. Pareciera que ya alcanza a percibir la presencia de Dios en la sinagoga. ¿Qué es lo que sigue entonces? Jesús decide ir a verlo e inmediatamente se pone en marcha. Va en el camino cuando le mandan decir: no soy digno de que vengas a mi casa. Fíjense ustedes, una de las cosas que nos afecta tanto a muchos es nuestra soberbia. Pensar que lo merecemos, pensar que Dios tiene que respondernos en el momento en que nosotros se lo pedimos, porque así tiene que ser. Este hombre lo que hace es: no soy digno. Pero aquí es donde viene la revelación final, que es decirle a Jesús, o mandarle decir a Jesús: yo sé que tú lo puedes hacer. Y que si yo tengo un criado y le digo ven, viene. Entonces tú también puedes dar una orden y te puede obedecer. ¿Quién? ¿La enfermedad? ¿Quién? ¿El cuerpo? ¿Quién? Cualquier cosa natural, porque tú eres dueño de todo. Vean ustedes, esta es la fe que alcanza a descubrir Jesús en aquel hombre. Es decir, una fe que va más allá de lo que los mismos judíos pensaban. Ellos pensaban que iba a venir un Mesías, es cierto, con el poder de Dios, pero al fin y al cabo no esperaban que fuera Dios
mismo en medio de nosotros. Y este hombre lo alcanza a descubrir, porque cuando le da el poder, ¿a quién se le da el poder de todo el mundo? ¿A quién se le da el poder de las fuerzas naturales? ¿A quién se le da el poder de la misma enfermedad? Solamente a Dios, que es el dueño de todo. Este lo reconoce como Dios, como el dueño de todo. Es entonces que Jesús se vence ante la fe de este hombre. Este sí cree, este sí sabe quién soy yo, este sí sabe quién reside en mí, que es el poder de Dios. Y entonces le concede aquello que le está pidiendo sin acercarse. Es uno de los pocos milagros que Jesús hace a distancia, donde le concede a aquella persona de acuerdo a su fe. Pero sí me gustaría que ustedes se pusieran a pensar, ¿qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande es tu fe como para pedir un milagro de tal magnitud, sabiendo que Dios es Dios y que por lo tanto lo puede hacer? A lo mejor necesitamos crecer en esa fe, darle a Dios todo el poder que Él tiene, que Él en sí ya tiene, que nosotros nada más hace falta que creamos en Él. Yo creo que la fe es la que abre las puertas a los grandes acontecimientos, a los grandes milagros. Dios quiera que tú y yo podamos crecer en la fe y tener esta fe tan grande que le permitamos a Dios hacer grandes maravillas en nuestra vida y en nuestro mundo. Que así sea.